Reciban todos ustedes un cordial saludo en este día, en donde tenemos la oportunidad de reflexionar y de hacer nuestra lectura orante de la palabra de Dios de este domingo número 21 del tiempo ordinario. Qué bueno nosotros tener la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, de conocerla, de reflexionarla, pero también de confrontarla con nuestra propia realidad. Y eso es lo que queremos hacer con la lectura de este domingo, hacer una reflexión que nos lleve a nosotros a esa conversión, a ese encuentro con Jesús. Por eso yo los invito para que en sus hogares, en sus lugares de trabajo, desde donde puedan seguir esta transmisión, tengan allí la Biblia, tengan allí una libreta, un cuaderno para apuntar, para reflexionar, para que todos juntos podamos hacer de esta lección divina realmente una lectura orante de la palabra de Dios, que llega a nuestra vida, que la cambia, que la transforma. Yo los invito para que entremos en un espacio de oración, en un espacio de meditación, que dejemos que el único centro que se robe nuestra atención sea la palabra de Dios. Que no dejemos que las ocupaciones o diferentes tareas que tengamos pendientes nos roben este espacio para conocer un poco de la palabra de Dios. Y vamos buscando en los evangelios, el evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos del 13 al 20. En un primer momento vamos a orarle al Espíritu Santo, vamos a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros su espíritu de amor, su espíritu de bondad, su espíritu de sabiduría, que nos ayude a nosotros a entender lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir. Que el Espíritu Santo venga y baje sobre nosotros y se pose sobre cada uno, para que sea Él quien nos ayude a entender qué quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es esa palabra, cuál es ese mensaje, cuál es esa motivación que nos quiere regalar Dios a través de su palabra. A través de la palabra, Dios siempre responde a nuestras peticiones. Que en esta mañana cada uno de nosotros pueda llevarse un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, un mensaje de ánimo para seguir en el camino de la vida, para seguir avanzando, pero ante todo para comenzar de la mejor manera una nueva semana. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos entonces a escuchar el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes
¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo los quiero invitar para que juntos construyamos nuestra reflexión. Y yo quiero invitarlos para que, estando en casa, a lo largo de esta oración, podamos nosotros responder a esa pregunta que nos hace Jesús. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? A través de un mensaje, podamos nosotros responder: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Comencemos nuestra reflexión descubriendo lo que Jesús quiere decirnos a través de esta palabra. Nos damos cuenta que el texto contiene dos preguntas sobre las cuales se centra este episodio. Hay dos preguntas claves, una hacia el exterior y la otra hacia el interior. Jesús está con los apóstoles. Ellos han llegado de misión, de evangelizar, han llegado de diferentes partes y han llegado a encontrarse con Jesús, con su Maestro. Entonces Jesús les interroga: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué han oído ustedes que la gente dice de mí? ¿Qué comentarios hay acerca de mí? Entonces los apóstoles empiezan a responder a esa pregunta. Tú eres Elías, Juan Bautista. Otros dicen que eres un profeta. Otros dicen que eres Jeremías. Entonces los apóstoles empiezan a comentar lo que han oído acerca de Jesús. Entonces Jesús va un poco más allá y le interesa ahora la respuesta de quienes con él ha estado, de aquellos con los que ha compartido más estrechamente, aquellos que quizás han visto los signos, los milagros. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Y a través de esta pregunta se pone en evidencia la experiencia de fe de cada uno de los apóstoles. A través de esta pregunta que Jesús les hace, los apóstoles confrontan su realidad, su experiencia de fe. ¿Quién es Jesús para nosotros? Hemos caminado con Él, Él nos ha llamado, hemos estado con Él, lo hemos anunciado. ¿Quién es Jesús para mí?
Entonces, Pedro responde a esta pregunta de Jesús: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Miren la respuesta de Pedro tan profunda. Pedro confiesa que Jesús es el Mesías. Jesús es el liberador. Pedro siente que Jesús es la promesa de Dios. Pedro afirma que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Dios vivo. No un Dios muerto, sino un Dios que está vivo. Entonces se confronta la respuesta de la gente con la respuesta de los discípulos. Y Jesús felicita a Pedro y le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Es que Pedro ya está siendo educado en un proceso de fe. Pedro ha logrado identificar en los milagros, en los signos, en las palabras de Jesús, en el actuar de Jesús, algo que le ha llamado la atención. Puede ser su paternalidad con la gente, su sensibilidad ante las dificultades que vive el hombre, esas ganas de ayudar, de servir, de entregarse. Entonces Pedro ha visto una imagen de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios presente. Pedro se ha dejado instruir por las parábolas de Jesús, por las enseñanzas, y por eso en este episodio lo confiesa: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Dios que esperábamos, tú eres aquel que va a restaurar el pueblo de Israel, y lo va a hacer desde la misma humanidad. Lo va a hacer desde la misma experiencia de un Dios cercano, que le gusta servir, pero que también se mezcla entre el pueblo. El Dios acogedor, no el Dios que está lejos, sino el Dios que está cerca. El Dios que se mete en la realidad humana y la restaura. Ese es el Dios al que Pedro hoy confiesa, al Dios vivo, el Dios que se involucra en la historia, el Dios que salva al hombre dentro de la historia, el Dios que, conociendo la historia, rescata al hombre. Ese es el Dios vivo, el Dios de Pedro, el Dios en el que Pedro tiene su fe. Es que Pedro ya se está formando para ser el guía de la comunidad. A Pedro, el mismo Jesús ya lo está instruyendo para que él sea el guía de la comunidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mi pueblo. Es que el mismo Jesús ya está instruyendo a Pedro: dichoso tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso. Es mi Padre, el que está en el cielo, quien te lo ha revelado. Siéntete bienaventurado, siéntete dichoso. Y así tendríamos que ser nosotros
cuando nos sentimos cercanos a Dios, amados por Dios, cuando en el tiempo vamos descubriendo que cumplimos con el proyecto de Dios. Dichoso tú que haces el bien. Dichoso tú que te esfuerzas. Dichoso tú que oras. Dichoso tú que sirves. Dichoso tú que eres solidario. Es que eso te lo ha enseñado mi Padre. Así nos dice Jesús. Siéntanse felices de hacer el bien. Siéntanse felices de dar un buen consejo. Siéntanse felices de obrar según el querer de Dios. Pedro ha sido constituido como la roca, sobre la cual Jesús edifica su iglesia. Simón Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Sobre ti voy a consolidar mi iglesia. Sobre la roca, sobre la firmeza, sobre la fuerza, sobre la valentía. En ti, Pedro, en ti, roca, allí voy a poner mi iglesia. Y miren que Jesús lo dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre tu fuerza, sobre tu debilidad, sobre tu pecado, pero más aún, sobre la gracia que hay en ti, está la iglesia de Dios, está la iglesia de Jesús. Tú eres parte de la iglesia de Jesús. Tú eres miembro de la iglesia de Cristo. Tú formas parte de la iglesia de Jesús. Él te escogió a ti también. Él te llamó a ti por el nombre y te separó para que hicieras parte de la iglesia de Jesús. Somos discípulos de la iglesia de Jesús. Yo soy la iglesia de Jesús. Y como iglesia de Jesús, pongo en práctica sus mandatos. Pongo en práctica sus enseñanzas. Y vivo de lo que Él me ha enseñado. Y miren la promesa de Jesús. Qué palabras tan esperanzadoras. El poder del infierno no la derrotará. Amigos, no nos preocupemos por los ataques que sufre la iglesia. No nos preocupemos o nos llenemos de angustia el puesto que en la sociedad le dan a la iglesia. No nos llene de angustia, ni de tristeza, ni de dolor cuando desvaloricen la iglesia. Eso nos tiene que llenar, es de alegría, de amor, de esperanza. La iglesia no va a ser derrotada. El mal no va a derrotar la iglesia. Ni el poder que tiene el infierno llegará a derrotar el poder tan grande que tiene el cielo. El cielo estará por encima de todo. No nos angustiemos en este tiempo
porque la iglesia está viva, no ha sido derrotada y no va a ser derrotada jamás. Nos da tristeza ver nuestros templos cerrados y podemos hacernos muchas preguntas, muchos interrogantes, nos cuestionamos, pero allí se cumple la promesa de Dios. Aunque en un mundo, en una sociedad, se quiera sacar a Dios, el poder del infierno no lo va a derrotar. El poder del mal no derrota la fuerza que tiene Dios. Dios tiene poder, Dios tiene fuerza, Dios lo puede todo. Esta palabra de Jesús nos tiene que llenar de esperanza. Mi iglesia no va a ser vencida, mi iglesia no va a ser derrotada, mi iglesia no va a desaparecer, mi iglesia no va a ser destruida, porque Jesús lo prometió, porque Él fundó su iglesia sobre una roca sólida, firme. Y las promesas de Dios siempre se cumplen. Las promesas de Dios siempre se cumplen. La promesa de Dios es una palabra de esperanza. Las promesas de Dios son palabras que llenan de alegría el corazón del creyente. Miren cómo Jesús se enfrenta a una controversia con los fariseos que pedían signos, que pedían manifestaciones, que pedían expresiones para poder ver e identificar en Jesús el verdadero y único Dios. Y Jesús les da una nueva doctrina a seguir. Jesús les muestra un nuevo estilo de vida. Jesús en la iglesia nos muestra un nuevo camino. El camino del bien. Siempre optar por el bien. El camino de la caridad, fraternidad, solidaridad, generosidad, el respeto por el otro, el servirle, pero también ayudarle a los demás, el entregarse todos los días por quienes más sufren, poder nosotros auxiliar a los más pobres, poder nosotros brindarle una ayuda a quien carece de necesidades, hacer del otro una verdadera familia, un verdadero hermano, reconciliarme con el otro. El estilo de Jesús que Él propone es vivir siempre la alegría. Estén siempre alegres, nos dice Pablo. Se lo repito, vivan siempre alegres. Levántense llenos de esperanza. Levántense llenos de fe. Levántense con la confianza puesta en Dios. En el Dios que no defrauda. En el Dios que cumple su palabra. En el Dios que nunca abandona. Por eso Pedro se muestra como un verdadero creyente. Pedro se muestra como un modelo de fe. Pedro expresa la fe en Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esa es la seguridad, y a esa respuesta tendremos que llegar nosotros.
No quedarnos solamente en los milagros que hace Jesús, admirados. No quedarnos solamente maravillados del milagro, sino más bien quedarnos con Jesús, quedarnos con lo que Él hace, con lo que Él dice, con lo que Él predica, con lo que Él enseña. Siempre escojamos a Jesús. En nuestra vida, siempre escojamos a Jesús. Y por eso, día tras día, decirle al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Eso creo, eso predico, eso vivo, eso espero. Poder nosotros todos los días confirmar esa fe solo en Dios. Confiar, expresar y manifestar todos los días nuestra fe. Tú eres el único Dios. Es que Jesús, interrogando a los apóstoles, se preocupa por la respuesta de ellos. Él quiere conocer también lo que sus amigos más cercanos piensan de Él. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? ¿Qué experiencia de Dios has tenido en tu vida que puedes llegar a decir quién es Jesús? ¿A quién le das el poder en tu vida cuando tienes dificultades? ¿A quién le das el poder en tu vida cuando pasas por momentos difíciles? ¿Será que le estamos dando el poder a Dios? Realmente es una experiencia salvadora lo que sentimos nosotros al estar cerca de Jesús. Y podernos preguntar: ¿Jesús me está salvando? ¿Y de qué me está salvando? Él todos los días nos está salvando. Dios es revelado, manifestado en Jesús, su único Hijo. Jesús es el Hijo de Dios, el Dios único, el Dios verdadero, el Dios que camina en la historia, el Dios que hace todos los días una nueva historia. Pedro le da poder a Jesús, el mismo poder que tiene el Padre. Pedro reconoce en Jesús que Él es Dios. Reconoce su divinidad. Tú eres el Mesías. La vida de Jesús le irá mostrando en el camino al patíbulo cuando empiece a padecer su propia pasión. Jesús le va a ir mostrando a Pedro que Dios también sufre. Jesús le va a mostrar a los apóstoles que Dios ha asumido el dolor. El sufrimiento no es destrucción. El sufrimiento es signo de esperanza. El Dios que sufre es el Dios que salva. El Dios que sufre es el Dios que ama. El Dios que sufre es el Dios que perdona. Dios, mientras está sufriendo, está salvando. El hombre, mientras está sufriendo, Dios lo está salvando.
El hombre, mientras sufre, Dios lo está acompañando. Dios no abandona. Dios no nos deja solos. Dios está amando, está perdonando, se está mostrando. Jesús, al responderle a Pedro, lo hace desde la misma historia, desde sus raíces. Simón, hijo de Jonás, ¿cuánto nos conoce Dios para valerse de nosotros y que nosotros podamos santificar su iglesia? ¿Cuánto nos conoce Dios que todos los días nos llama por el nombre? Dios conoce nuestro origen, pero también conoce nuestro destino. Dios conoce nuestra vida, lo más íntimo, Dios lo conoce. Dios conoce nuestro origen, nuestra raíz, de dónde venimos. Dios conoce todo nuestro ser. Y así, conociendo nuestro ser, nos llama: sobre ti voy a edificar mi iglesia. Aun conociendo todo nuestro ser, nos ama. Aun conociendo toda nuestra vida, nos acompaña. Aun conociendo lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos, Él siempre está allí. Mientras nosotros huimos de Dios, Dios se apega más a nosotros. En cuanto nos escondemos de Dios, Dios nos busca incansablemente. Simón, hijo de Jonás, sobre ti edificaré mi iglesia. El Señor hoy te llama por el nombre y te dice: yo creo en ti, yo confío en ti, porque como dice Pablo, en mi debilidad se manifiesta la fuerza y el poder de Dios. Es que no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso lo experimentó Pedro. Cuando él era débil, Dios lo hacía fuerte. Cuando él se perdonaba, Dios lo sanaba. Cuando él quería huirle, Dios lo llamaba con más intensidad. Cuando él se arrepintió, Dios lo perdonó, lo amó, se entregó por él y le puso una responsabilidad: apacienta mis ovejas. ¿Cuánta responsabilidad hay en nuestras manos? Porque Dios confía mucho en nosotros. ¿Cuántos de nuestros seres queridos están en nuestras manos porque Dios nos los ha confiado? ¿Cuánta responsabilidad hay en tu hogar porque Dios ha confiado en ti? ¿Cuánta responsabilidad en tu vida porque Dios cree en ti? Dios cree en ti. Y eso repítelo constantemente. Y repítelo desde lo más adentro, para ti. Dios confía en mí. Dios cree en mí. Dios me llama a mí. Y me llama por el nombre, con mi historia, con mi pasado, con mis aciertos, con mis desaciertos.
Dios me está llamando. Hoy Él lo está haciendo. Y vemos que Pedro no solamente es llamado por Jesús, Pedro también es llamado por el Padre. Dichoso tú, que esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre. A nosotros, Dios Padre también nos ama. Dios Padre también nos llama. Dios Padre también confía en nosotros. Dios Padre también cree en ti. El Padre que creó el universo creará un mundo nuevo, con una historia nueva, y nos hará nuevas personas. Ese Padre nos forja, pone su mano sobre nosotros. Ese Padre cree tanto en nosotros que nos pone todo a nuestra disposición, porque no solamente el Hijo cree, sino también el Padre. Y el Padre se nos muestra, el Padre nos revela. El Padre también ha estado orando por nosotros. No solamente Jesús ora por ti, el Padre también está orando por ti, también está orando por mí. Es que Dios es un Padre que cuida y nos cuida a todos. En Dios no hay distinción. Dios a cada uno le encomienda una función, una responsabilidad, porque Él sabe que esa persona es capaz de cumplirla. Y cuando el Padre lo piensa, el Hijo lo hace. Dios no te pone cargas, no te pone pruebas, no te pone obstáculos que no seas capaz de soportar, de superar. Porque Dios, conociendo tu historia y conociendo mi historia, mi debilidad y tu debilidad, no quiere verte caído sino levantado. Dios te quiere ver triunfando. Dios te quiere ver alegre. Dios te quiere ver sirviendo. Dios te quiere ver sonriente. Por eso Pedro no solamente lo llamó Jesús, sino también lo llamó el Padre eterno. Y por eso Jesús le da un nuevo nombre. Tú eres Pedro, tú eres roca. Tú y yo no somos cualquier persona. Tú y yo no somos solamente alguien dentro del mundo. Tú y yo podemos decirlo con certeza y con una seguridad que somos hijos amados por Dios. Los hijos más amados por Dios. Y eso te lo puedes decir una y otra vez. Tú eres el hijo más amado de Dios. Tu nombre te da una identidad frente a Dios. Te hace único ante los ojos de Dios e irrepetible en una sociedad e imborrable, ya que estás escrito en el libro de la vida, porque Dios así lo ha querido. Pedro tiene una nueva tarea. Pedro ya es una nueva creación de Jesús, ser la roca. Las llaves del reino. Pedro no es el portero del cielo, sino el administrador. Pedro no es el portero del cielo. Pedro representa
al dueño de la casa ante los demás. Jesús es el dueño del cielo. Jesús es el Señor de la iglesia. Atar y desatar es signo de unidad y signo de comunión. Toda nuestra vida está centrada solo en Cristo, solo en Él. Toda nuestra vida se centra solo para darle gloria a Cristo. Jesús edificó su iglesia, pero siempre ha estado en ella, siempre va a estar en ella, siempre estará en ella. Es la iglesia de Jesús, no es la iglesia de Pedro. Es la iglesia de Jesús. San Ambrosio decía: Ubi Petrus, ibi ecclesia. Es decir, donde está Pedro, allí está la iglesia. Qué bonito eso, lo que decía San Ambrosio. Donde está Pedro, allí está la iglesia. Identifiquemos en dónde está nuestra iglesia. Identifiquemos el valor que tiene nuestra iglesia. No es tiempo para desesperarse. No es tiempo para llenarse de angustia. No es tiempo para estar tristes. No. Hay una roca. En la roca está Pedro. Y en Pedro, allí está la iglesia. Viva, generando vida, dando vida, pero también brindando esperanza. Jesús llega a decir, mi iglesia, utilizando allí un adjetivo posesivo. Jesús tiene la iglesia como suya. Jesús se identifica con la iglesia. Jesús no se avergüenza de ella. Pedro, quien lo negó. Judas, quien lo vendió. Los apóstoles, quienes buscaban intereses, incluso dudaban de él, le reclamaban poder y puestos, y en el momento de la prueba salieron corriendo. Eso en Jesús no creó vergüenza. Eso en Jesús creó esperanza. Es que Él tiene poder para cambiar el corazón del hombre y para que Él con libertad acepte, acoja y predique el Evangelio. Nunca nos avergoncemos de nuestra iglesia. Nunca nos avergoncemos de la iglesia de Jesús. San Cipriano decía, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. San Cipriano decía, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Yo los invito para que hoy, en nuestra oración, le demos gracias a Dios por nuestra fe,
Le demos gracias a Dios por nuestra iglesia. Le demos gracias a Dios por cada uno de los sacramentos con los cuales la iglesia nos alimenta. Oremos hoy por el Papa. Oremos hoy por los obispos. Oremos hoy por los sacerdotes. Oremos hoy por todos los bautizados. Porque donde está un apóstol, está la iglesia. Y donde está la iglesia, está el reino de los cielos. Donde habita el reino, habita Dios. Y donde habita Dios, habita el amor. Y en ese amor se brinda la salvación. Hemos logrado compartir, reflexionar, meditar y confrontar nuestra vida con el Evangelio. Cada uno realice un compromiso de cara a Dios, de acuerdo a lo que la palabra nos ha iluminado, nos ha dicho. Y yo los invito para que cada vez que tengamos la oportunidad de vivir la Eucaristía, le demos gracias a Dios porque somos parte de su iglesia, de la única iglesia, de la iglesia de Jesús, en donde nosotros podemos encontrar el perdón, el amor y la salvación. Que Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, a quien hoy honraremos con una Eucaristía solemne, pidiendo a ella su intercesión y su ayuda, nos ayude a entender y nos ayude a comprender que el proyecto de Dios siempre es perfecto y que el poder del infierno nunca va a derrotar la iglesia, que el mal nunca se va a derrotar el bien, que el pecado nunca va a desaparecer la gracia. Recuerda, Dios ha sembrado en tu corazón una semilla de bondad. Dios ha sembrado en tu corazón una semilla de valentía. Tú eres una persona fuerte cuando oras. Tú eres una persona fuerte cuando te postras a los pies de Jesús. Que toda nuestra fe y toda nuestra confianza esté solamente puesta en Él. Y como Pedro, poder decirle al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y nosotros podamos escuchar de Jesús: dichoso tú, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Que el Señor te bendiga y la Virgen te acompañe.